primer parcial, básicamente. Solo haré el resumen de los parciales 1 y 2 en video, dado que esos son los únicos dos parciales que tienen taller virtual con ellos. Los otros dos parciales tendrán taller presencial. Entonces, el primer tema de los parciales es las tablas de frecuencias. Vamos a hacer tablas de frecuencias para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Hay dos formas de hacer las tablas de frecuencias, ya sea a mano, pues a mano entre comillas en Excel, de una forma más manual y larga, y con tabla dinámica. Vamos a ver las dos. La primera tabla de frecuencia que vamos a ver es para variables cualitativas. Hay que tener en cuenta que las tablas de frecuencias que trabajamos tienen 4 tipos de frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta. Básicamente, esta frecuencia nos da una cuenta de cuántas veces se repite cada clase, cuántas veces sale, por ejemplo, que alguien practica atletismo o gimnasias en una base de datos o en unos datos que tengamos. La segunda frecuencia que tenemos es la frecuencia relativa. Y es una representación de porcentualmente cuántas veces está esa variable, esa clase entre todos los datos. Una forma de entenderla más fácil es, por ejemplo, si yo tiro 6 veces una moneda y cae 3 veces cara, ¿qué tan seguido cae cara? Pues cae la mitad de las veces. La mitad de las veces se representa el 50%. Y también trabajamos estas dos mismas frecuencias, pero de forma acumulada, que es básicamente ir sumando de clase a clase hasta cuánta frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces las hemos contado o qué porcentaje nos representa el total. Entonces empecemos a hacerla. Para hacer la primera forma de hacerlo es con tablas dinámicas. Entonces nos paramos en cualquier parte de la base de datos. Esto es una base de datos, por ejemplo. Voy a eliminar el título de arriba para que no me lo coja. Y le damos insertar tabla dinámica. Acá nos sale el rango, miren que nos selecciona todos los datos y le podemos dar en donde la queremos colocar. En este caso yo la voy a colocar en esta parte. Y le voy a dar aceptar. Ahora miren que tenemos nuestra variable de deportes. La vamos a llevar a filas. Y como vamos a trabajar con 4 frecuencias, la vamos a llevar 4 veces a valor. 1, 2, 3 y 4. La primera vez que la llevamos a valor, cualquier variable nos da la cuenta de cuántas veces aparece cada clase en la base de datos que tenemos. Entonces, en este caso, 325 personas hacen atletismo, 53 hacen judo. Pues una lectura simplemente más fácil de cuántas veces tenemos los datos. Ahora, ¿cómo modificamos las otras para tener las otras frecuencias que necesitamos? Nos podemos parar acá, darle clic derecho, mostrar valores como y modificarlo desde acá. O le podemos dar a las flechitas que tienen al lado de cada una, configuración de campo valor, y modificarlo desde acá. Entonces la frecuencia absoluta simplemente es arrastrarla a valores. Absoluta. Esa es la F relativa, la F absoluta acumulada y la F relativa también acumulada. Entonces la relativa aparece como mostrar valores como porcentaje del total general. Y las dos acumuladas salen como total en. Entonces la primera acumulada, que es la absoluta acumulada, va a ser mostrar valores como total en. Y acá nos piden qué variables. Si tenemos varias variables en la base de datos, le vamos a dar según le vamos a dar como base la que estemos trabajando, porque si no, no tendría sentido hablar de la frecuencia absoluta con otra base. Y acá vamos a mostrar valores como porcentaje del total general.
también de la misma variable. Y acá ya tenemos la tabla. Pues hubo una forma de hacerlo, que es una forma rápida, y es con toda la dinámica. La otra manera es más o menos a mano. Y esa la vamos a hacer con ese ejemplo se lo vamos a mostrar con las variables cuantitativas. Lo importante de entender de las variables cuantitativas es que las clasificamos según intervalos. Esto es dado a que si no la clasificáramos según intervalos tendríamos acá demasiadas clases y los datos no serían tan comprensibles fácilmente como si los tenemos por intervalos, porque nos saldría 148 3 veces, 150 4 veces y así con una infinidad de clases. Entonces los datos son más fáciles de leer si los agrupamos por intervalos. Ahora, ¿qué cosas necesitamos para agrupar los datos por intervalos? Necesitamos saber primero cuántos números de intervalos hay. Hay muchas formas de saber cuántos números de intervalos hay. Hay una fórmula que es logaritmo de 1 más n, cualquiera. Yo solo les voy a enseñar una de tantas. Entonces, para la primera forma, para la forma que yo les voy a enseñar de cuántos intervalos necesitamos primero saber la cantidad de datos. La cantidad de datos que tenemos lo podemos hallar con la fórmula de igual o más contar. Y seleccionamos todos nuestros datos. Nos dio 920. Entonces el número de intervalos, la fórmula mía que vamos a usar es 2 a la k mayor, yo cambié el teclado en inglés, mayor que n. Entonces el 2 a la k mayor más cercano a n. El n es el número de datos. Entonces el 2 a la k más cercano a n podría ser, no sé, 2 a la 8, al 9. Es menor, entonces no. Entonces el más cercano va a ser el 10. Entonces necesitamos el 2 a la 10, o sea, necesitamos 10 intervalos. 10 clases. 10 intervalos. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, sabemos que tenemos 10 intervalos. ¿Cuántos datos vamos, o entre qué números va a estar cada intervalo? ¿O qué tan grande va a ser cada intervalo? Eso se llama la amplitud. La amplitud. Y para la amplitud necesitamos el máximo y el mínimo. El máximo es el número más grande de todo nuestro intervalo, de toda nuestra base de datos. Y el mínimo es el número más pequeño de toda nuestra base de datos. Entonces el máximo lo hallamos con la fórmula de max. Seleccionamos los datos. Y el mínimo con la fórmula de min. Seleccionamos los datos. El rango es cuántos números hay. O sea, pues no, cuántos números hay entre estos dos. Cuántos números posibles pueden haber entre estos dos. Entonces lo restamos el grande menos el pequeño y nuestro rango. Entonces la amplitud, necesitamos que todos los intervalos tengan la misma cantidad posible de datos, pues como mismo rango de datos. La amplitud es el rango dividido el número de intervalos que vamos a tener. Y nos da una amplitud de 5. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es poner límite inferior y límite superior de cada intervalo. Vamos a tener 10 intervalos. 1, 2, 3, hasta 10 intervalos. El primer límite inferior va a ser nuestro número más pequeño, porque ahí arrancan nuestros datos. Una marca de clase. Una marca de clase es una forma de identificar a los intervalos. Y el límite superior siempre va a ser el límite inferior más la amplitud de cada intervalo. Ok, ahora si este intervalo termina en 153, el otro va a arrancar en ese mismo número. Pues no exactamente 153, sino 153,0000 infinito ceros, un 1. Entonces los límites inferiores siempre arrancan en el límite superior anterior.
Acá están nuestros intervalos, cada uno tiene la misma cantidad posible de datos, o sea 5, pues no de frecuencia sino posibles de números. La marca de clase es una forma de representar el promedio de los límites como el número más probable. Entonces hacemos un promedio de los límites y ahora llamamos la frecuencia. Primero la absoluta y luego las otras. Entonces, ya sabemos que la frecuencia la hallamos sabiendo cuántos números se repiten en esta clase, entre 148 y 153. Hay dos maneras, la larga y la corta. La larga es darle igual, contar. Arrancamos en 148 y terminamos en 153. Entonces contamos todos los que estén entre esos dos, que es hasta acá. Entonces hay 15. Y haríamos eso con cada intervalo. La misma fórmula y vamos viendo entre cuál y cuál y vamos llenando la frecuencia absoluta. La forma corta es seleccionando todas las frecuencias, dándole más frecuencia. Abro paréntesis, selecciono todos mis datos, punto y coma, y en grupos selecciono todos los límites superiores menos el último y oprimo Control Shift Enter. Miren que nos dio también 15. Sumamos todos los datos y nos debe dar la cantidad de datos que tenemos. Nos dio 920. Para la frecuencia relativa manualmente se hace. Para saber relativamente cuánto es 15 de 920, es una división. Entonces 15 de 920 es 15 de 920 avos. O sea, 15 dividido en 920. Hacemos eso con cada intervalo. Y eso nos debe dar el 100%, porque entre estos intervalos debe estar el 100% de los datos. Y nos da efectivamente el 100%. Para la frecuencia acumulada, absoluta y las relativas, las dos se hacen igual, pero se coge una diferente. Hasta el primer intervalo hay 15 números. Hasta el segundo intervalo hay 50 números. Si contamos del 148 al 158, 148 al 158 deben haber 50 números. Si lo quieren comprobar, le dan más, contar. Desde el 148 hasta el 158 tienen que haber 50 números. Y efectivamente hay 50. Simplemente saber acumulados cuántos hay está ese número. Entonces vamos sumando este más el anterior. Y al final nos debe dar todos los datos, porque hasta el último intervalo tienen que estar agrupados, acumulados todos los datos. Y con las relativas se hace lo mismo. Este más es, bueno, se podría arrastrar esta fórmula al lado. Y bajamos. Y esa es la forma, entre comillas, más manual de hacer la gráfica. Entonces, estas son las tablas de frecuencias, tanto para variables cualitativas como para cuantitativas. Ahora, estas gráficas, ¿cómo se hacen? La primera es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto al diagrama de Pareto necesitamos la frecuencia absoluta. Lo voy a hacer con esto, va a ver estos datos. Pero organizada de mayor a menor. Entonces, ¿cómo la organizamos de mayor a menor? Seleccionamos los datos, le damos ordenar de mayor a menor, ampliamos la selección y necesitamos la frecuencia relativa acumulada. Entonces esta es la absoluta, esta es la relativa y esta es la relativa acumulada. Entonces ya sabemos que la relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de los datos.
Eso nos debe sumar 100. Y ya sabemos también hacer la acumulada. Es este más este. Y nos debe sumar 100. Entonces el diagrama de Pareto es la relación entre la frecuencia absoluta y la relativa acumulada. Le vamos a insertar gráficos recomendados. Y es este gráfico. Como tal, a mí me sale porque ya lo he hecho varias veces. Entonces si a usted no le sale, le damos a todos los gráficos cuadro combinado. Y en serie 2, que sale en líneas, lo vamos a activar como eje secundario. Y acá está. ¿Cómo se podría leer? Por ejemplo, acá podemos ver cuántas personas practican cada deporte. Y acá podemos ver que más o menos la mitad de las personas practican atletismo, piscina o gimnasia. Eso se llama la mediana, que es el 50%, que cosas hacen o qué cosas no hacen. La mitad de las personas hacen también estos deportes. Una forma de interpretar, de acá puedes interpretar muchas cosas, simplemente tienen que tener relación con el gráfico. El histograma es básicamente un diagrama de barras de la frecuencia absoluta. Insertar gráficos recomendados, y eso es un histograma como tal. La ojiva es el gráfico de la frecuencia relativa acumulada, pero en línea. Así, esta es una ojiva. Y el gráfico de pastel lo puedes hacer tanto con la frecuencia absoluta como la relativa, pero al menos a mí me parece que es más entendible con la relativa, porque podemos ver qué pedazo de la torta es cada cosa. Ahora acá no se ve bien qué pedazo de la torta es cada cosa. Pues esta podemos decir que es más o menos el 25, esta más o menos el 12,5, pero para ver exactamente qué porcentaje representa, seleccionamos la gráfica, le damos clic derecho y agregar etiquetas de datos, y nos da el porcentaje de cada cosa. Como tal, estas tablas de frecuencias para tanto variables cualitativas, cuantitativas, unos gráficos, hay más, obviamente. Una forma de hacerlo con tabla dinámica, una forma de hacerlo sin tabla dinámica. Entonces pasemos al siguiente tema, que es tablas de contingencia. Las tablas de contingencia lo que son nos busca dar la relación de dos variables. Tanto pueden ser las dos cualitativas, pueden ser las dos cuantitativas, pueden ser mezcladas. Pues no hay un orden, no hay restricción en cuanto a ello. Y hay dos formas de hacerlo también. Se puede hacer con tabla dinámica o se puede hacer de la manera manual, entre comillas. Entonces primero veámoslo con tabla dinámica. Entonces ya sabemos que para insertar la tabla dinámica, bueno, y hay 4 tablas de contingencia. La primera nos muestra solo los datos, pues solo las frecuencias entre las dos. La segunda nos muestra el porcentaje general. La tercera, el porcentaje en fila. Y la cuarta, el porcentaje en columna. Entonces para hacerlo le damos insertar tabla dinámica. Y la vamos a insertar acá, una. Le damos a aceptar. Vamos a hacer 4 pues voy a insertar 4 de una vez para mostrarles cómo hace cada una. Aceptar tabla dinámica. Aceptar. Insertar tabla dinámica. Aceptar. Entonces, llevamos una variable a fila y la otra a columna. Se va a sobreponer. Hay muchas categorías. Es un bacar muy grande, entonces una fila y otra columnas. No me dejaba hacerlo porque se montaba al lado, no sabía que iba a quedar tan grande. Voy a llevar la otra acá a filas, la otra a columnas,
Bueno, lo importante es que cuando hagan la de filas y columnas, la variable que lleven en ambos casos a filas y a columnas sean las mismas. Porque si estas dos cosas se mueven, puede que estas dos les quede solo que hagan dos de fila o dos de columna. Entonces deben tener cuidado con eso, al menos. La otra tabla dinámica lo voy a insertar abajo. Ciudad a filas, la otra el de portacolumnas. Insertar tabla dinámica. Ciudad a filas y el de portacolumnas. Entonces, ya vimos que cuando hacemos una tabla dinámica y llevamos una variable a valores, nos da la frecuencia. Entonces, si llevamos una variable a valores, simplemente nos da la primera tabla, que son solo los datos. ¿Cómo se leen estos datos? Entonces, esta tabla es de los Juegos Olímpicos y los deportes que se hicieron en cada uno. Entonces, en los Juegos Olímpicos de Beijing participaron, o hubo 28 atletas que participaron en atletismo. En los Juegos Olímpicos de México hubo 2 atletas que participaron en gimnasias, así se lee. Les voy a enseñar a hacer las otras tablas y le voy a poner el número. Esta va a ser la tabla 2, esta va a ser la tabla 3, esta va a ser la tabla 4. Entonces, por la tabla 2 llevamos cualquiera de las dos variables a valores y para el porcentaje general le vamos a dar acá a la flechita configuración de campo valor, mostrar valores como porcentaje del total general. Si ustedes leen, es muy intuitivo cuál va en cada una, porque esta dice porcentaje del total general, la otra dice el total en columnas y la otra dice el total en filas. Entonces, vamos a estar en general, la tercera pusimos filas, vamos a llevar la variable a valores, mostrar valores como porcentaje del total en filas, y esta la vamos a hacer como porcentaje del total en columnas. Ahora, miren que en las filas, el 100%, cada fila tiene su 100%, su total. En las columnas, cada columna tiene su total. Y en general, su general tiene su total. Les voy a enseñar cómo se lee las tablas de filas, columnas en general. Entonces, si es en fila, nos interesa la fila. Entonces, por ejemplo, este 30% se leería que de los el 30% de los juegos que se hicieron en Atlanta o de los participantes de los Juegos Olímpicos de Atlanta participaron en atletismo. Miren que acá solo estamos hablando de Atlanta, no incluimos ninguna otra ciudad. Por ejemplo, este 23% se leería en los Juegos Olímpicos de Roma, el 23% de las personas que participaron en ellos participaron en este deporte. Miren que no nos importa la participación de ninguna de las otras filas. Así se lee están filas. Lo importante es leer la fila, excluye las demás filas. Cada porcentaje representa su participación de la fila. En las columnas ya no ignoramos las filas, sino que ignoramos las otras columnas. Entonces leemos por columnas. Entonces leamos, por ejemplo, la columna del judo. Entonces, de las personas que hicieron judo, el 15% participaron en Barcelona. Miren que no nos importa ningún deporte, ningún otro deporte, solo elegimos judo. Por ejemplo, este 30% se representaría de las personas que participaron en fútbol en los Juegos Olímpicos, participaron en Atlanta. Ignoramos todas estas. Y en general, tenemos en cuenta absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, este 2,43% se leería como de todos los participantes de los Juegos Olímpicos, el 2,43% participaron en atletismo en la ciudad de Londres. Esa es la diferencia de interpretación entre filas, columnas y general. Ahora, ¿cómo se hace manualmente? Para hacer manualmente, mínimamente requerimos estos datos. Entonces, vamos a hacer las otras
estas, la 2, la 3 y la 4 manualmente. La fórmula para todas es igual, va a ser la ocurrencia entre el total representativo, pues el total que nos importe. Por ejemplo, cuando hablemos de total general nos va a importar este total. Cuando hablemos de total en fila, a cada fila le va a importar su total de fila. Cuando hablemos de total de porcentaje en columna, a cada columna le va a importar su total en columna. Entonces va a copiar estos datos acá y estos datos y estos totales. Copiar esta tabla 3 veces y ya. Entonces primero vamos a hacer la de total general. Entonces el total general es la ocurrencia de cada cosa, o sea, la ocurrencia de la primera entre, bueno, voy a copiar estos datos también por fuera para que les sea más fácil de, acá en la esquinita, para que les sea más fácil ver las fórmulas de mi Excel. Entonces la ocurrencia de cada cosa dividido el total que nos importe, en este caso solo nos importa el total de datos y lo podemos fijar porque todo lo vamos a dividir entre ese mismo total. Entonces fijamos ese total. Ahora, como esto es una fórmula, la podemos copiar y la podemos pegar en toda la tabla y le damos porcentaje. Miren que el 100%, o sea, el total general, el 100% siempre tiene que caer en la esquina. Y si quieren verificar, pues pueden verificar cada número. Por ejemplo, este tiene que ser el 2,75 y acá es el 2,75. Ahora vamos a hacer el total en columna. Entonces, tú en Excel puedes fijar, ya sea fila y columna, fila o solo columna. Como sabemos, cuando fijamos tiene un símbolo peso antes de las letras y antes del número. Si quiero fijar solo columna, miren que las columnas son las letras. Entonces lo pongo el símbolo peso antes de la letra. Si solo quiero fijar fila, pongo el símbolo peso antes del número. ¿Qué significa fijar fila o fijar columna? Pues si yo fijo columna, la fórmula se me puede mover hacia arriba o hacia abajo. Pero, perdón, si yo fijo columna, la fórmula se me puede mover hacia arriba o hacia abajo, pues no se me mueve columna. Si yo fijo fila, se puede mover hacia los lados, pero no hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando es columna, nos interesa dividirlo. Cada columna, la columna de atletismo, voy a poner estos nombres también abajo. Nos interesa la columna de atletismo entre su total de columna. Y yo esto lo quiero poder mover hacia los lados. Pues no quiero que se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo, porque no quiero que me mida ni el 4 ni el 21, sino que siempre me mida entre los números de abajo, entre estos mismos números. Entonces lo que voy a hacer es, voy a fijar el número. Ahí fijé el número, el símbolo peso quedó, ahí fijé el número, el símbolo peso quedó antes del número. Entonces miren que lo muevo hacia abajo y al bajo me queda el 100% y lo puedo mover hacia los lados y cada columna va a tener su 100%. Pues ahí están porcentajes. Si queremos verificar, por ejemplo, gimnasio quedó el 15%, y cada gimnasio también está el 15%. Ahora filas, como lo hacemos manualmente. Ya el total relevante sobre el que vamos a ir es sobre el total de cada fila. La fila de Amsterdam va a ser dividida sobre su total. La fila de Barcelona va a ser dividida sobre su total. Nos interesa que se mueva la división hacia abajo, pero no hacia los lados. Entonces fijamos la columna. Entonces 4 dividido el total de la fila, que es este. Cuando vamos a fijar la columna, le ponemos el símbolo peso
antes de las letras. Y como esto es una fórmula, la podemos copiar y pegar en toda la tabla. Y quedó lista. Miren que los totales quedó al final de cada fila, como debe ser. El tercer tema es manejo de tabla dinámica. Se los voy a explicar más con un ejemplo, porque el manejo de la tabla dinámica puede ser algo un poco más o menos intuitivo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo para que vean, pues tienen que hacer ejercicios de esto para entenderlo más que todo. Entonces lo primero sería insertar la tabla dinámica. La vamos a insertar acá. Espera que esto me coge los datos de arriba. Que el rango sea estos datos y que salga acá. Entonces en todos queremos responder sobre juegos. Entonces esto tiene cuando ocurrieron cada juego. Si queremos saber una característica diferente de los juegos, queremos saber, por ejemplo, el promedio de edad menor en algún juego, o sea, en qué juego el promedio de edad de los participantes fue el menor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si queremos saber algo sobre los juegos, vamos a llevar sobre qué queremos saber algo a filas, porque nos va a dar la información sobre ese cosa. Ya sea año, pues es lo mismo año que juegos. Básicamente, simplemente tiene la palabra summer. ¿Y qué queremos saber? Edad. Entonces buscamos la variable edad y le llamamos a valores. Pues eso simplemente nos va a dar la cuenta, como hemos visto anteriormente, la frecuencia absoluta. ¿Cómo buscamos el promedio? ¿Cómo la cambiamos? Le damos acá esta flechita, configuración de campo valor. Y acá se ve que los valores se pueden resumir por muchas cosas, ya sea la suma de todas las edades, la cuenta de cuántas veces, la cuenta de cuántas edades hay, el promedio de edad, la edad máxima, la edad mínima y una cantidad de cosas más. La desviación estándar, que este es el error, y otras cosas, pero acá nos están preguntando el promedio. Y acá ya tenemos el promedio de cada juego. Ahora podemos ver uno por uno y buscar el menor, o simplemente le podemos sacar más mínimo, seleccionamos los números y nos da 19,4. Entonces la respuesta sería que en los juegos de 1912 obtuvieron el promedio de edad menor, en los cuales la edad promedio de esos juegos fueron de 19,4 años. Ahora la siguiente pregunta es el promedio de peso mayor. Seguimos queriendo saber un promedio, entonces simplemente ya no queremos saber edad sino de peso mayor. Entonces devolvemos edad, llevamos peso abajo a valores porque es de lo que queremos saber, nos da la cuenta, no queremos la cuenta, queremos saber el promedio, le damos promedio, dice dividido por 0, entonces hay un error con el peso, lo vamos a filtrar, le vamos a dar de menor a mayor. La tabla está peso, ordenar de menor a mayor. El error es porque hay participantes que no registraron el peso. Si no registraron el peso, pues va a salir como que no aplica. Y no puedes hacer un promedio de una variable cualitativa porque no puedes dividir sobre cualitativo. Entonces las eliminamos para poder hacer esta pregunta. A ver si funciona así. Sí, ya funcionó. Creo, debería. Si no, volvemos a hacer la tabla dinámica con estos nuevos datos ya sin los NA. Bueno, voy a coger peso aparte porque le quité datos.
poner acá, insertar, tabla dinámica, va a ser la tabla acá al lado, aceptar. También tengo que poner los años. Eliminé pues los años en los que no registraba el peso. Y ahora sí, tabla dinámica. Lo voy a insertar acá. Aceptar. Entonces necesito saber los juegos, el peso promedio. Y queremos saber el peso mayor. Peso promedio mayor. Entonces le damos máximo. Entonces el peso promedio mayor fue 183 en 1920. Entonces en 1920 se dio el peso mayor en unos Juegos Olímpicos. Pues el promedio de peso mayor entre los participantes de ese año fue el más alto. Luego queremos saber cuál fue el participante más alto. Entonces para saber en qué juegos se dio el participante más alto, no queremos saber cuál fue el participante más alto, sino en qué juegos hubo el participante más alto. Entonces queremos saber juegos, devolvemos peso, ya queremos saber altura. Y el más alto sería máximo. Queremos saber el más alto entre todos. Entonces el participante más alto fue 1,98 y pasó en el 2006. Entonces la respuesta sería: en el 2006 participó el participante más alto con una altura de 1,98. Participante más joven, para buscarlo sería ya no con altura, sino con edad. Modificamos y seleccionaríamos mínimo porque queremos saber la edad mínima de un participante. Y acá podemos ver que el más joven, de hecho, se repite varias veces. Entonces podemos poner que en los juegos de 1976, 1992, 96 y 2004 participaron las personas más jóvenes con una edad de 15. Y ahora queremos saber la menor variación en el peso de las personas. Entonces, ¿cómo podemos saber la menor variación? Por el menor error. Porque error significa, pues el error se puede ver como una variación en los datos. Entonces simplemente seguimos con juegos, llevamos peso a valores y lo modificamos a desviación, que desviación es error. Lo vamos a hacer en esta que ya lo habíamos arreglado. En esta, que es esta, pues que ya le habíamos quitado los no aplica. Que vamos a darle desviación. Podemos ver que en el juego de 1920 hubo la menor desviación de peso, o el menor error en el peso, si lo queremos ver de otra forma. Y ya, pues tablas dinámicas, como la forma de hacerlo es jugar con ellas. Pues el mejor consejo que yo les puedo dar para que aprendan a usarlas es jugar con ellas, ver qué puedes hacer, cómo puedes organizar los datos, cómo los puedes mostrar, qué hace cada una. Ya, así se pueden acostumbrar a usarlo. Y el último tema es tabla de Bord. Tabla de Bord es una tabla que nos da la relación de 3 o más variables, entre ellas cogiéndolas en grupos de a 2. Entonces ya vimos cómo ver la relación de 2 variables que se hace con tablas de contingencia. Tabla de Bord es básicamente lo mismo, pero ampliado a 3×3 y a grupos de a 2. Entonces, el procedimiento siempre va a ser el mismo, sin importar la cantidad de variables. ¿Cómo la podemos construir?
Yo les voy a mostrar a mí cómo me gusta una forma de hacerla y es siguiendo los siguientes pasos. El primero es hacer una tabla de frecuencia absoluta de cada una de las variables. Entonces es lo que vamos a hacer. Acá va a haber una. Primero de, no sé, de género. Y ahí ya está la frecuencia absoluta de cada una. Bueno, esta base de datos es de género de personas, el tipo de pregunta, de vehículo que compran y la locación en donde la compran. La segunda tabla dinámica va a ser acá. El tipo de vehículo, la frecuencia absoluta, y la tercera tabla va a ser acá, la locación y la frecuencia absoluta de la locación. Entonces necesitamos las categorías. Las categorías son estas dos. Borrar estos datos, hombre y mujer. Son estas. Borrar estos datos. Son estas. Y voy a borrar estos datos. Acá ya tenemos todas las categorías. Las copiamos y las pegamos en la esquina diagonal de arriba de forma transpuesta. Entonces, si ven acá, esta primera tabla va a ser la relación de hombre con hombre y mujer con mujer. Básicamente cuántos hombres son hombres o cuántos hombres son mujeres al tiempo. Entonces, estas tablas, por ejemplo, estos datos con estos datos, a excepción de las diagonales, van a estar llenas de cero. ¿Por qué? Porque no hay hombres que sean mujeres al tiempo. Así de simple. Entonces, ¿cuántos hombres hay? 95. ¿Cuántas mujeres hay? 85. Entonces, estas tablas diagonales las voy a llenar, las voy a pintar de color azul. ¿Cuáles son las locaciones? Inician en Kane. Entonces, ¿cuántos compactos se compraron? 27. ¿Cuántos híbridos? 9. ¿Cuántos sedán? 72. ¿Cuántos SUV? 54. ¿Cuántos truck? 18. La siguiente tabla, que también es los mismos con los mismos, la voy a pintar del mismo color. ¿Cuántos carros se compraron en Kane? 52. ¿Cuántos en Olean? 40. ¿Cuántos en Sheffield? 45. ¿Cuántos en el otro sitio? 43. Entonces estas diagonales todas van con 0. Entonces 0, pues llenaría esto de 0, de 0, de 0, de 0. Ahora, ¿qué nos quedó? Miren que acá está hombre y mujer. Hay que ver la relación. ¿Cuántos hombres compraron autos compactos, híbridos, sedán, SUV, track? ¿Cuántos hombres compraron en Kane, en Olean, en Sheffield? Y si ven, es lo mismo acá. ¿Cuántos hombres compraron en autos compactos, híbridos, sedán? Entonces, si pueden ver esta tabla, es la misma tabla que esta. Esta tabla iba en azul. Okay. Esta tabla, ok, que esta tabla que me relaciona hombre y mujer con el sitio es la misma tabla que esta, y esta tabla que me relaciona los autos con los sitios es la misma tabla que esta. Entonces solo necesitaríamos hacer 3 tablas más. Como les dije, simplemente mirar la relación de 3 o más variables en grupos de a 2. Las de hombre y mujer con estos dos. La de tipo de vehículo con locación. Locación con tipo de vehículo. Entonces esas son otras tablas de contingencia.
¿Cómo las hacemos? Le damos insertar tabla dinámica, de que no seleccione la base de datos. ¿Dónde la quiero? La quiero acá. Aceptar. Entonces vamos a hacer género. Con tipo de vehículo. Le llevo valores. Copio los datos. Y ese es el tipo de vehículo, lo pego acá. Ahora, ¿cómo paso estos datos? Voy a expandir esta. ¿Cómo paso estos datos? Acá le doy clic derecho. Me paro siempre en la esquina, en la primera esquinita. Y le doy pegar transpuesto. Y ya mira. Que según esta tabla, las mujeres compraron 24 SUV. Entonces las mujeres compraron 24 SUV. Las mujeres compraron 24 SUV. Sencillo. Simplemente hago estas tablas, que estas me las va a dar así, o hago estas y pego la otra de forma transpuesta. Voy a hacer la otra tabla dinámica, la voy a poner acá. La otra que necesito es la relación de género según en donde compre. Entonces miren, género a la izquierda, en donde compre arriba, así sé en donde lo va a pegar. Llevo cualquiera de las dos a valores, copio los valores internos y los pego. Acá los pego transpuestos y ya. Entonces las mujeres compraron 22 vehículos en Tinesota. Mujeres, 22 vehículos en Tinesota. Mujeres, 22 vehículos en Tinesota. Ahora ya tenemos la relación de hombres y mujeres según qué vehículo compran y en dónde. Nos hace falta qué vehículos se compran con la relación en el lugar en donde se compran. Entonces insertar tabla dinámica. La quiero acá. Aceptar. Entonces el tipo de vehículo según la locación, los datos. Entonces tenemos el tipo de vehículo a la izquierda. Copiamos los datos. Tipo de vehículo a la izquierda está acá. Lugar arriba. Entonces la pego acá. Y la pego transpuesta acá. Siempre inicio en la esquina. Va a pegar transpuesta en las esquinas. Y le pongo los colores. Y ya. Así se hace en tabla Word. La relación 2, esto lo puedo expandir a 4 variables, a 5, pero a mí el orden que me gusta es hacer primero las diagonales. Y luego voy haciendo, hago una, hago la otra, pego transpuesto y ya. Como tal, pueden haber más temas en el parcial. Algunos profesores hacen más o menos temas. Si necesitan algún tema adicional, voy a estar haciendo talleres. Y ya.